Si quieres caerle bien a cualquier tipo de gato, te van a venir genial los 15 consejos que te doy en este vídeo. Pasa que te cuento. Mirad, el primer consejo yo reconozco que para muchas personas no es fácil de aplicar, porque siempre se tiene esa tendencia a querer que lo antes posible el gato se nos acerque, que le caigamos bien, etcétera, etcétera. Y este primer consejo consiste básica y llanamente en ignorar al gato. De entrada, pasa del gato. Fíjate, por ejemplo, que los gatos tienen una atracción brutal, por ejemplo, hacia esas personas que tienen, por ejemplo, alergia a los gatos. Estas personas rehuyen al gato y se alejan de ellos. Esto para el gato es muy atractivo. Sienten predilección hacia esas personas que no van a ir detrás de él, que les esquivan, que un poquito les huyen. En segundo lugar, y para caerle genial a cualquier gato, controla tus perfumes, controla los olores que llevas sobre ti mismo o misma sin darte cuenta. Yo, por ejemplo, debo tener especialmente cuidado porque por lo general llevo en mi ropa olores de perros, olores de pájaros, muchos olores que sin darme cuenta pueden hacer que un gato me rehuya. Por lo tanto, si quiero acercarme o llevarme bien con algún gato que de entrada sé que puede ser algo díscolo, pues no debo utilizar la ropa de trabajo. En tu caso, no abuses de los perfumes, porque a la mayoría de gatos cualquier tipo de perfume humano, por lo general, les repele. Un pequeño truco para caer genial a cualquier gato es utilizar de entrada feromonas. Las feromonas son unas hormonas que hemos sintetizado, pero que son una copia de las feromonas naturales que los gatos producen, que hacen que el gato, al percibirlas en nosotros o al percibirlas en el ambiente, un poquito pues se relajen, bajen esa tensión y tengan más facilidad a entablar esa relación con el humano, a que le caigamos un poquito mejor, porque el ambiente en esta circunstancia es mucho más, digámoslo de alguna manera, agradable y beneficioso para ellos. No extiendas nunca la mano hacia el gato. El gato puede interpretar que este gesto que tenemos a veces de estirar la mano es un gesto hostil. Deja siempre la mano como muerta, no le señales nunca con el dedo, que el gato tenga la curiosidad de acercarse a olfatearte la mano. Ya tendrás tiempo de acariciarlo, pero de entrada que identifique que son tus dedos y que no vienes con ningún ánimo hostil. No mantengas la mirada fija en el gato. El gato va a interpretar casi siempre una mirada fija hacia él como un gesto hostil. Esto pasa también con las personas. Cuando subes a un ascensor, pues la mayoría miramos hacia el suelo porque esquivamos esta relación directa de nuestra mirada con la de otras personas. En el caso del gato ocurre exactamente igual. El mirarlo fijamente esperando que se nos acerque, lo único que va a hacer es que el gato pues se sienta intimidado y rehuya todo contacto. Ya de entrada no le vas a caer tan bien. En la primera vez que te vayas a acercar al gato para caerle bien, no te acerques a él directamente. Intenta siempre ir, digamos, lo que digo yo, ir por las bandas, no de forma directa. El animal es un animal pequeño, es un animal que, si bien en la naturaleza, cuando era un animal salvaje, era un depredador, pero también era una presa para otros muchos animales. Y nosotros para él somos un bicho muy grande, algo que le suele dar miedo de entrada, aunque te conozca o te haya visto en otras ocasiones. No hagas esto. Jamás bloquees los posibles puntos de salida o de escape del gato. Tú te quieres acercar al gato, pero si el gato ve que no tiene un posible punto de salida o de escape, por si la situación se vuelve en su contra, vuelvo a decirte que de entrada es un animal temeroso, lo único que vas a conseguir es que se ponga nervioso, que de entrada no le caigas bien. Tú vas con toda tu buena fe, ya lo sabemos, pero el gato no lo sabe todavía. Por lo tanto, a él le va a tranquilizar mucho que sepa que se puede ir por un lado o se puede ir por el otro. Suele venir muy bien para llevarse genial con cualquier gato sentarse al lado del comedero. El animal tarde o temprano va a tener hambre y pues va a tener que vencer ese miedo que tiene hacia ti de entrada. Lógicamente no utilices este momento para ni acariciarlo, ni para querer tocarlo, ni nada. Que se acerque, que te reconozca, que vea que es normal que estés al lado de su comida
Si el gato ya está empezando a vencer esa desconfianza que ves que se está acercando hacia ti, no intentes ni darle palmaditas ni demás. La mejor zona para acariciar al gato es justo detrás de sus orejas, que levante la cabeza, o en la zona de sus mejillas, en la zona de los carrillos. Nada de palmaditas, nada de golpecitos en los costados. Esto les molesta por lo general de entrada muchísimo. En las primeras ocasiones, cuando vayas a acercarte al gato, no te pongas nunca por encima de él. Intenta siempre mantenerte a su altura, a un nivel bajo, que el animal vea que eres algo similar a él, no ese monstruo grande que él ve de entrada, que se le acerca y que te ve sinceramente como una montaña. Poniéndote a su nivel, te ve más como un similar. Es importantísimo también que modules tu voz, que el tono de tu voz sea bajo, que no grites. A los gatos les molestan muchísimo los gritos, los interpretan como una amenaza, como algo que de repente les pueda agredir. Y evidentemente no es la mejor forma, ni para gatos ni para personas, de entablar una nueva relación. Otra manera genial de llevarse bien con cualquier gato es intentar estimular su instinto cazador. Mueve un dedito, acerca una pluma, algo que el animal vea o que pueda interpretar como una posible presa y que tú intentas jugar con él. Ese intento de juego hará que de manera más fácil se quiera integrar contigo, de que se quiera siempre llevar un poquito mejor. Es muy importante también que coloques premios en el suelo, cerca de ti, que el gato note ese olor agradable. Estos premios por lo general suelen ser chucherías muy olorosas, y sienta curiosidad por saber qué es lo que le has colocado. Y es como todo, premio, recompensa en forma de mejor relación con el gato. Como 14º consejo te debo decir que tengas siempre paciencia. Aunque todo lo anterior lo hayas hecho y lo hayas hecho bien, no es raro que las primeras ocasiones en que intentes llevarte bien con el gato, pues el gato se vaya, te rehuya, etc. No debes desanimarte. Y esto se une mucho al 15º consejo, perseverancia. No porque hayas intentado todo lo anterior 1 o 2 veces y no te haya salido bien, debes dejar de hacerlo. Debes insistir. El gato es un animal de hábitos y hay que generar este hábito de confianza en el humano. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.